Voy a demostrar la regla de sustitución y aparte vamos a resolver algunas integrales aplicando ese teorema. En realidad la regla de sustitución es un teorema. Aquí lo tengo escrito. El teorema se refiere a la integral de una función f compuesta con g, y aquí juntito aparece la derivada de g. Y lo que dice es que, bueno, haciendo un cambio de variable, esto viene siendo igual a la integral de f de u, donde la u es igual a g de x. Es decir que en realidad acá lo que estamos logrando hacer es, lo que se está realizando es un cambio de variable en estas condiciones y se presenta una cosa así. Y la integral cambia de x, digamos de la variable x a la variable u. Observe que aquí de este lado hay puras x, que eso es algo muy importante de hacer notar, y se cambia de variable totalmente y aparecen puras u's de este lado. Ese es un aspecto muy importante que no se debe de perder de vista. Voy a hacer la demostración. La demostración en realidad se hace muy rápido. A ver, vamos a decir esto. Sea f mayúscula una antiderivada. Aquí no me salió bien. Una antiderivada de ¿quién? De f minúscula. Así como se ha venido trabajando con el teorema fundamental del cálculo. ¿Esto qué quiere decir? Pues lo que quiere decir es que f' de x es igual a ¿qué? F minúscula de x. Así. Pero ¿qué pasa acá? Voy a hacerlo un poco más pequeño. Mire. ¿Qué pasa si yo derivo la composición de la f con la g, la f mayúscula? Voy a hacer la derivada de esto. Según la regla de la cadena, tendría que ser pues la derivada de f compuesto con g de x, así, por g' de x. Pero aquí arriba estoy diciendo que f' es f minúscula, y entonces esto queda ¿cuánto? Queda f minúscula ¿de quién? De g de x, obviamente, por g' de x. Entonces, bien, a ver, la derivada de esta función sale esta composición que está de este lado. Y entonces, de acuerdo a lo que sabemos del teorema fundamental, eso nos lleva ¿a dónde? Nos lleva a que la integral de f compuesto con g de x de, digamos, g', de x de x, pues viene siendo otra cosa, sino precisamente lo que estamos diciendo que es la antiderivada, es decir, f compuesto con g, más una constante. Eso ya lo habíamos platicado en algún momento, ¿verdad que sí? Ahí tendríamos. Ahora, pero estamos diciendo que la g de x vale u, y entonces esto quedaría como f de u más la constante, ¿verdad que sí? Pero esto viene siendo igual a ¿qué? Viene siendo igual a la integral de f de u. ¿Y por qué? Pues porque es la derivada de esto, perdón, voy a borrarle aquí, porque, lo voy a escribir mejor abajito, ¿no? Porque, obviamente, si tenemos que la derivada de f, pues es igual a f minúscula, entonces la derivada de ¿qué? De u viene siendo g de u y punto final, nada más, así como está. Y de esa manera se concluiría el problema, ¿no? Fíjense que es muy importante, hay una versión para integrales definidas, ya terminamos la demostración. Hay una versión para integrales definidas, a ver. La vamos a poner aquí juntito, es prácticamente lo mismo. Vamos a ponerlo en amarillo, ¿no? Aquí junto.
se va a tener lo mismo. Una va a ser la u igual a g de x igual, de la misma manera. Y va a ser la integral de a b de la composición g' también de x, solamente que aquí va a quedar la integral de g de a, g de b. Y va a ser f de u de u. Es decir, a ver, si nosotros tenemos que calcular una integral que está en términos de x, aparece una composición, junto aparece la derivada de la función que está acá adentro, y es una integral de a b. Puedo cambiar, obsérvese cómo se cambian las variables. Se va a cambiar, digamos, la g de x por la u, y todo esto g' de x, pues es du. Y entonces si nosotros cambiamos de la variable x a la variable u, obsérvese qué es lo que se está haciendo de la variable x a la variable u, también y forzosamente se debe de cambiar de límites de integración. Eso es lo que se tiene que hacer exactamente. Se cambia de variables y también en ese momento se cambia de límites de integración. Y esto en general, pues ahí crea dificultades. Pero aquí, bueno, lo que dice la regla de sustitución es que si cambia de la variable x a la variable u, también debe de cambiar de límites de integración. Es decir, lo que quiere decir es que aquí no puede tener combinaciones de x con u, pues. O sea, todo está en términos de u, aquí todo está en términos de x, y también aquí se cambian los límites de integración. ¿Sí? Que es algo muy, muy importante. Ahí tiene los dos. Tiene las dos, una versión indefinida como la que está por acá y una versión definida como la que está de este lado. Pero insisto, para utilizar la regla de sustitución debe de haber una composición y acá junto debe de identificarse esa composición, debe de identificarse la función g y aparte juntito debe de estar la derivada de esa g. Y si eso ocurre, entonces podemos cambiar de variable y podemos solucionar. Quiero en realidad poner unos ejemplos. Ahorita vamos a ver cómo funciona. Así visto, así como está la parte verde o la parte amarilla que está junto, pues da la impresión de que la cosa está pues muy complicada, da esa impresión. Yo lo que puedo decir en la experiencia que tengo del trabajo con jóvenes es que si nosotros tenemos problemas en integración, tenga por seguro que es por precisamente la falta de comprensión de la regla de sustitución, no hay otra. Es decir, lo que voy a explicar tal vez lo vea usted muy sencillo, ¿no? Tal vez lo va a ver muy sencillo lo que voy a explicar a continuación, pero haga el propósito de ponerle atención al 100%. Le puedo garantizar que si usted entiende la clase plenamente como se va a explicar ahorita, no va a tener ni un solo problema, le garantizo que no va a tener un solo problema en la comprensión de integrales. ¿Sí? Muy bien, ahí está otra consecuencia. Esto que acabamos de ver, la regla de sustitución es otra consecuencia del teorema fundamental del cálculo que ya demostramos. A ver, aquí les tengo una captura de unas integrales básicas, ¿no? Algunas propiedades de integral ya las conocemos, así como que la integral saca constantes, la integral se distribuye en sumas y esta integral sencilla. Es decir, aquí tenemos unas fórmulas básicas, unas fórmulas muy básicas. El otro día platicamos acerca de la integral de, digamos en ese caso, la integral de 1 sobre x, de x, que sale el logaritmo natural. Aquí tenemos unas fórmulas totalmente básicas que son las que debe de considerar. ¿Sí? ¿Dónde encontré esta tabla básica? Esta tabla básica la encontré, ahora verán, en el Stuart. Resuelva algunos problemas o vea cómo se van resolviendo algunos problemas, porque ahí empieza a resolver problemas desde los más simples a los más complejos. Vea los primeros y luego se viene al trabajo que vamos a realizar acá. Entonces voy aquí abajito, voy a resolver utilizando la regla de sustitución dos integrales. Mire, van a ser unas integrales muy sencillas. Aquí lo que yo quiero platicar en realidad no quiero que se note así como que
pues la dificultad de las integrales, porque en realidad las que vamos a resolver, estas dos que acabo de poner, son sumamente sencillas. Pero, sin embargo, repito, lo que voy a explicar es muy sencillo, pero es sumamente importante y creo que si nosotros hemos tenido dificultades en la comprensión de integrales, tiene que ser por lo que voy a explicar ahora. Así que póngale mucha, pero mucha atención. ¿Sí? Entonces vea. Aquí tenemos una integral como esta. Lo primero que tenemos que hacer cuando vemos una integral en este peldaño que nosotros estamos de crecimiento, es que al momento de ver una integral usted debe de tratar de identificar si se refiere a una integral básica, una integral de esta tabla básica. Entonces uno se va y busca en esta lista básica de integrales si por ahí se encuentra alguna que se le parezca. Y si hay una, que es esta que está por acá. Y es prácticamente la misma, mire, la vamos a escribir, incluso la voy a escribir acá junto. No pierda detalle. Esta es la integral, vea. La integral que tenemos que resolver es esta. Y conste lo que acabo de decir, O sea, la de la fórmula es esta. Esa fórmula que acabamos de ver dice esto, que ya también la habíamos deducido utilizando el teorema fundamental, y luego es más una constante, ¿no? Ahí está. Lo que acabo de decir es que son integrales sencillas, pero quiero que ponga mucha atención. Si nosotros tenemos una integral, lo primero que tenemos que hacer es que si hay alguna fórmula básica en la cual nos resuelva el problema. Y en este caso, pues está esta fórmula y realmente tiene todos los elementos prácticamente iguales. Aquí aparece la integral, aparece la x. Observe que aparece la x, aquí también aparece una x. Aparece una n, que tal parece que está en el lugar del 5. Y aparece su diferencial. Es decir, en realidad estamos en presencia de prácticamente la misma cosa que está acá abajo, ¿no? Es más, hasta podemos hacer tal vez una deducción. Podemos hacer la deducción de que la n es igual a 5. Fácilmente, pues n es 5. Y ya haciendo esa deducción, entonces podríamos dar una solución de acuerdo a la fórmula que tenemos. Esto tendría que ser igual a x, dice acá abajo, a la n más 1. En nuestro caso va a ser a la 5 más 1 sobre 5 más 1 más una constante. ¿Verdad que sí? Es decir, primero vemos la integral, identificamos si es alguna fórmula, conocemos la fórmula, identificamos elemento a elemento y la aplicación de la fórmula es directa. Ya lo siguiente, pues es hacer las operaciones que se presenten. Aquí queda ¿cuánto? Pues x a la 6 sobre 6 más una constante. Así es lo que queda. Yo les sugiero que estos pasos simples, porque ahorita se ven simples, vuelvo a decir, uno dice, bueno, ¿por qué escribir 5 más 1? Si puede escribir 6. Si usted haga estos pasos sencillos, todo esto es una cuestión como de parte de la educación matemática que en algún momento le llegará a generar muy buenos dividendos. Usted hágalo. Hágame caso, hágalo. Entonces, bien, tenemos la integral, investigamos alguna fórmula, vemos si están todos los elementos exactamente iguales, aplicamos la fórmula, hacemos operaciones y punto final. ¿Sí? Esa es una integral de tabla, exactamente de tabla. Ahora quiero que vea esta que está acá junto. La vamos a poner en un recuadro. Vea esta. Uno dice, bueno, a ver, como que tiene cierta semejanza a esta, ¿no? De hecho aparece una integral. Y si trato de buscar la fórmula, porque eso es lo que le sugerí, pues la fórmula que se le parece, pues en realidad es la misma. Incluso vamos a escribirla por acá abajo, ¿le parece? Voy a volver a repetir. Mire, está la integral, que era aquí en 3x más 1 a la 5 de x, ¿no? Investigamos cuál de las fórmulas se parece y llegamos a la conclusión de que se parece, a la que más se parece es a esta. ¿Qué decía la n, no? Era a la n de x, no se debe de olvidar de la diferencial, x a la n más 1,
n más una constante. Se le parece peligrosamente. Y entonces uno empieza a hacer comparaciones. Dice, bueno, pues aparece la integral, aparece la diferencial también acá, aparece una n que también vuelve a ser el 5 porque así lo elegí para que se pareciera al anterior. Lo que sí cambia un poco, que lo voy a poner en este caso en verde, es esta parte. ¿Ya la vio? Aquí en la fórmula original está una x solita. Y esta x que está acá solita es la misma x que está acá. Pero la tristeza es que aquí aparece una x, pero esta x no es la misma que está acá adentro. Aquí es 3x más 1. Y aquí pues afuera es x. No son lo mismo, no son, se parecen bastante. Pero no, en realidad no representan lo mismo. No está como la de acá arriba, vamos. La de acá arriba era una comparación prácticamente perfecta. Integral, x, n igual a 5, diferencial, todo igual. Aquí no. Aquí lo que difiere es la parte que está en verde. Aquí está una x, que es la misma x que está acá. Y aquí está un objeto raro y aquí está x. Y entonces nos podemos hacer algún tipo de pregunta, algún tipo como de cuestionamiento. Nos empezamos a plantear cosas como la siguiente. A nosotros, ¿cómo nos gustaría que esta cosa que está en verde fuese una letra? ¿No? Si esta fuese una letra, se parecería a esta. Y que esa letra que aparezca acá, pues también aparezca acá, porque si está una letra aquí y luego la misma letra acá, entonces podemos aplicar la fórmula que está acá abajo. Este tipo de preguntas simples, porque son preguntas simples, son en buena medida lo que resuelven el problema, porque ve ahora, la voy a repetir, 3x más 1 a la 5. Y entonces estábamos con que, ¿qué? Con que cómo nos gustaría que esta fuese una letra solita como acá y que aquí junto estuviese la misma letra que aquí adentro. Y este juego empieza bien porque uno dice, a ver, pero eso sí se puede de alguna manera hacer, porque ¿por qué no ponerle, por ejemplo, w a 3x más 1? Y entonces podemos derivar acá, mire. Observe bien lo que se va a hacer. Se deriva con respecto a x, me queda únicamente 3. Y después se hace una ligera operación. Mire, así. Y volvemos a hacernos más preguntas. Uno dice, a ver, esto prácticamente sería la W, entonces ya es una letra. ¿Cómo me gustaría que aquí en lugar de la diferencial de X apareciese la diferencial de W? Pero acá abajo estamos notando, en esta parte que está por acá, la vamos a rayar. Aquí está, en esta parte nos damos cuenta que si la de X tiene acompañado un 3, pues aparece la diferencial de W. Y uno dice, a ver, entonces, me voy para acá y le puedo poner un 3, mire. Le pongo el 1/3 afuera y queda así. Mire. Esto como que lo estamos, esto como que queda a un margen, queda en el margen, ahí está, mire. ¿Ya vio? Entonces, esto sería W y 3 de X sería de W. ¿Sí? Todo está en términos de X y a continuación vea lo que va a pasar. Voy a poner el igual, el 1/3 ahí queda, pongo mi integral y en lugar de 3x más 1 voy a poner W. 5 queda igual y 3x de X pues es de W. Observe cómo hicimos exactamente lo mismo que como nos exigía la regla de sustitución. La regla de sustitución aquí nos decía que tiene una composición, nosotros distinguimos la composición, por ahí encontramos su derivada y luego hemos cambiado de variable x a variable u. En nuestro caso yo le puse w. Miren, teníamos todo en términos de x y aquí lo hemos cambiado en términos de w al mismo tiempo. No se hacen combinaciones de x con w, todo se cambia al mismo tiempo. ¿Sí? Bien, ¿qué queda? Y entonces, a ver,
Si usted observa la fórmula, aquí está arriba la fórmula, véala, aquí está. Para aplicar la fórmula, ¿cuál era el problema? Que aquí fuese X y que aquí fuese X. Que estuviera una letra, aquí la misma. Y si esto ocurre, entonces ya podemos resolver el problema. Y en nuestro caso ya tenemos resuelto el problema, porque aquí es W y aquí es W. Y entonces el problema se termina de esta manera. 1/3 W a la 5 más 1 sobre 5 más 1 más, y como que no se vio muy claro, ¿era qué? 5 más 1, ¿no? Ahí está. Más una constante de integración. Y haciendo operaciones quedaría como W a la 6 sobre 3 por 6, ¿no? Más una constante. Así como que queda 3 a la 6 sobre 18 más una constante. Y punto final. Ya vio cómo se resolvió el problema entonces. Y uno dice, bueno, a ver, aquí yo le planteé algunos elementos a considerar. Seguramente está pensando en sus cursos de preparatoria que se resolvían despejando la diferencial, etcétera, etcétera. Hágame caso, en este caso, cómo le estamos agregando unas constantes, porque eso rinde mucho más frutos que hacerlo de otra manera. Así que considérelo. Y considere también cómo se cambió de variable. Aquí hay puras X y de una sola vez se cambió todo a W. Y así se resolvió. Así se resolvió el problema. Ahora, el final todavía no termina. Todavía no llega al final. ¿Por qué? Aquí todavía hace falta un pasito. La W, nosotros hicimos este truquito de cambiar la W por 3X más 1 para poder aplicar la fórmula. Pero ya aplicamos la fórmula felizmente, y ahora tenemos que regresar a nuestra variable original. En lugar de la W va a quedar ¿quién? 3X más 1 a la ¿quién? A la 6 sobre 18 más una constante. Y ahora sí, se llegó al final, ¿no? ¿Qué le parece? Ya tendríamos resuelto un problema. Si entendió esto muy bien, me parece que estamos como que estamos adelantados en este aspecto. ¿Sí? Muy bien. Ahora voy a resolver otra. Mire esta. Una integral muy sencilla. Una integral de e a la 2x de x. Esta integral es sumamente sencilla también. Repito, el propósito no es resolver ahorita integrales complicadas, sino que se comprenda la regla de sustitución, que se comprenda muy, pero muy bien. Ahorita ponemos algunas más complicadas por ahí, no sé. ¿Qué tenemos que hacer? Pues debemos de buscar en nuestro formulario lo que se parezca a lo que acabo de poner. Voy a borrarla y la vamos a poner mejor en otra pizarra para que sea más fácil escribir. Mire, a ver, la integral de e a la 2x de x, ¿no? Y lo que quería es en realidad irme hacia arriba y buscar lo de la tabla, ¿no? Aquí está. Entonces vea, esta es la integral y debemos de buscar una que se le parezca. Es la integral de e a la 2x de x. ¿Cómo que a cuál se parece de las básicas? Pues se parece a esta, ¿no? Entonces la escribimos abajo. No siempre va a ocurrir que se parezcan. Por eso son ejercicios básicos. Aquí quedaría, la que en este caso le parece es e a la x, que de x igual a la que nos salía a la misma exponencial más una constante k. Y llegamos al mismo problema de hace un rato. Al mismito problema. Voy a escribir la fórmula un poco más abajo para que pueda escribir ahí otra cosa. Esta es la fórmula que se parece. ¿Será la integral de quién? De e a la x de x es igual a e a la x más una constante, ¿no? Y lo que decía era el mismo problema de hace un rato, ¿no? Dice, bueno, a ver, para poder aplicar esta fórmula, aquí debe de estar x y aquí debe de estar x. No ocurre, porque aquí este es 2x y este es x. Y entonces uno se hace ese planteamiento natural, porque yo lo que quiero que se logre ver es que sea un planteamiento natural.
Uno pensaría, bueno, aquí como que me gustaría que aquí estuviese una letra para que se parezca a esta, ¿no? Y entonces hacemos lo mismo que hace un rato, exactamente lo mismo. Decimos, a ver, ¿por qué no le ponemos W igual a 2X? Derivo, como hace un rato, y va a quedar la derivada o la diferencial de W igual a 2 diferencial de X. Aquí como que me salte un pasito ya, ¿no? ¿Cómo debe haber sido? Debe haber sido así. W igual a 2X de W sobre dx igual a 2 y luego pasar la diferencial de W igual a 2 veces la diferencial de X, así. Pero nos saltamos un pasito, usted ya vio. Bien, ahí revisa el video cuando quiera. Ahí tenemos. Y entonces, bien, avanzamos. Vea, le hacemos como hace un ratito igualito. Nos hace falta un 2 en la diferencial. No ponemos, pero ponemos un medio afuera para que nuestra integral no se altere. Y queda así. Ya está todo puesto. Cambiamos de variable de una sola vez y me queda la integral de e a la w y todo esto junto. Esta parte es ¿quién? TW. Ya vio, y entonces queda, ahí ya me quedó todo de 1000 colores, este DW. Me voy para acá abajo. Esto como que debe de estar como que al margen, ¿no? Esta es la fórmula y ve. Continuamos entonces acá. ¿Cómo me va a quedar? Va a quedar un medio según la fórmula, vea, o sea, ¿por qué? Aplicamos la fórmula blanca y dice que si tiene la integral de e a la x de x es e a la x otra vez más la constante. En nuestro caso lo que va a quedar, como está escrito en términos de w, me va a quedar e a la w más la constante, ¿no? Y como hace un rato, en lugar de la w voy a escribir ¿quién? 2x porque ese es su valor original. Y punto final, ahí tenemos una integral. Digamos, ahí tendríamos una integral más resuelta. Hay que buscar problemas de este tipo, ¿no? Problemas donde se puede realizar. Esto que hice acá es cambiar de variable. Yo lo hago ver un poco natural y así tiene que ser, no tiene que seguir los procesos en forma natural. De esta manera, ¿no? O sea, como el cambio de variable pues es una necesidad en este caso, ¿no? Uno no puede decir resuélvelo por cambio de variable porque esas palabras a veces no tienen mucho sentido. Uno dice qué significa ese cambio de variable. Y entonces acá lo que hacemos es identificar una fórmula y tratar como de llevar nuestra integral a esa fórmula. Y entonces el 2x se presenta como nosotros lo intentamos llevar como una letra y se presenta como una necesidad. ¿Sí? Bien, a ver. Voy a poner uno ligeramente más complicado. Igual de sencillo, pero mire, quiero que observe este. Aquí le voy a poner paréntesis, aunque no hace falta. Mire. Esta integral en realidad se resuelve de la misma forma. Igualitita. Debe de uno ir a la regla de sustitución y dice, a ver, necesito identificar una composición y que la derivada, una función cuya derivada esté ahí mismo. Y entonces cambio de variable, ¿no? Y me fijo en esta, a ver. Y digo, a ver, pues como que necesito identificar una composición. Aquí como que se aparece una composición, esta que está por acá. Y tal parece que esta que está por acá fungiría como la G de X, ¿no? Mire. Esta fungiría como G de X. Y además aquí como que hemos aprendido que nos conviene que aparezcan pues en las composiciones una sola letra, ¿no? Que es hacia donde vamos. Entonces uno le ve así, a ver. Pues ¿qué pasaría si le pongo W igual a X cuadrada? Haría lo mismo que hace un rato, derivar. Y me va a quedar 2X de X. Y uno tendría que buscar la forma de cómo lograr que aquí mismo aparezca la diferencial de W. Pero para que aparezca la diferencial W debe de haber un 2, una X y una de X. Y casi aparecen ahí. Los vamos a hacer como videntes, vea. Va a ser una integral
Voy a quitar los paréntesis. Y aquí junto está la x de x. Mire, reacomodé y dejé un poco más espacio. ¿Qué le hace falta? Le hace falta un 2. Pero el 2 se puede, ¿qué? El 2 se puede agregar. Eso es lo que vengo diciendo. Vamos a agregar el 2, mire. Va a quedar la integral del coseno x cuadrada 2x de x. Cambio de variable de una sola vez y me queda el coseno de w. La x cuadrada es w y 2x de x es dw. Y mágicamente aparece una integral de los de la lista, mire. La integral del coseno, aquí está. Integral del coseno x de x, otra vez aparece x de x es igual a seno de x, más una constante. En nuestro caso, naturalmente que va a aparecer un medio de ¿quién? ¿A dónde está? Aquí, ¿verdad? Es el seno. Y entonces sería ¿cuánto? Sería el seno ¿sería quién? Sería el seno de w más una constante. ¿Y qué pasa ahora? Pues regresamos a la variable original. En lugar de la w, pues va x cuadrada. Y ya tenemos una integral más resuelta. E insisto, las integrales que se han resuelto, todas prácticamente se resuelven de la misma manera. No hay una diferencia entre una y otra. Hay que buscar, repito, integrales de ese tipo. A ver, se me ocurre, ahorita voy a tratar de hacer una, mire. Quiero que vea esta. Bueno, antes que esta. La voy a escribir para que no se me olvide. Mire esta. Ahorita la hacemos. Estaba pensando en otra, mire. Para no perder el hilo de la parte de arriba, mire esta. Esta de acá abajo. La vamos a resolver antes que la de arriba. Pensamos lo mismo, ¿no? Estamos en esta parte de regla de sustitución, entonces debemos de identificar una función y esa función, su derivada debe de aparecer ahí mismo. Eso es lo que dice la regla de sustitución, ¿vea? Debe de una composición de funciones y debe de aparecer la derivada de la g, como está por acá, y entonces cambiamos de variable. Y aquí uno dice, bueno, pues parece como que sospechoso que esté x cúbica y prácticamente acá abajo está su derivada. ¿Por qué no le hacemos el intento? Sería w igual a ¿quién? Una x cúbica, por ejemplo, y su derivada, ¿quién sería? 3x cuadrada. Claro, diferencial de x. No sé si arriba puse la diferencial de x, sí, ahí está. Mire. Aquí estaría enmarcado. Nos hacemos lo que ya expliqué suficientemente. Colocamos en su lugar las cosas. Agregamos las constantes necesarias. Cambiamos todas las variables de una sola vez. Y pues me sale una de las integrales básicas. Mire, regreso a la que, a la variable original, que era e a la quién, la x cúbica más una constante y punto final. ¿Qué le parece? Ahí tenemos una más. Parece más complicada que las anteriores, pero en realidad el grado de dificultad con las anteriores es el mismo. ¿Sí? La repasa. Voy a resolver esta que está acá arriba, la que había puesto. Esa es la última que vamos a resolver en esta sesión. Quiero que la observe. Había yo puesto como x más 1 entre 1 más x cuadrada de x. Todas estas integrales que resolvemos deben de ser como, lo deben animar, o debe de aprender de las cosas que se van explicando. Debe ir aprendiendo poco a poco
vea cómo se resuelven los ejercicios y trate de imitar esas formas de escritura, esas formas de cómo se van acomodando los símbolos. Estas partes son muy importantes. Uno empieza a decir cosas, empieza a pensar cosas cuando ve una integral como esta. Uno dice, bueno, a ver, ¿cómo a cuál se parece? Debe de parecer como a una que esté por acá. Y se parece un poco a esta, solamente que esta pues tiene x cuadrada más 1, diferencial de x sale una tangente inversa. Y una vez te dice, a ver, pues sí, se parece un poco, se podría parecer un poco más. ¿Por qué no la separamos así? Más 1 sobre qué? 1 más x cuadrada. ¿Puede uno hacer este tipo de cosas? Claro que sí. Y todavía más, se pueden distribuir en dos integrales, mire. X sobre 1 más x cuadrada de x, y la otra integral va a salir ¿cuánto? La integral de dx 1 más x cuadrada. ¿Qué le parecen las dos integrales? ¿Se parecen las dos integrales? Claro que sí. Va a ser un poquito más pequeño. Se parecen las dos integrales. Quiero hablar sobre esta. Esta es una integral directa. ¿Cuál es? Precisamente la que acabamos de mencionar. Sale la tangente inversa. Y entonces esa está resuelta porque la integral pues va a salir ¿cuánto? La voy a poner acá. La tangente inversa de x. No la voy a poner constante porque voy a resolver esta integral. Y luego voy a resolver esta integral. Y cuando la resuelvo voy a agregar una sola constante para las dos. Para que no haya tantas constantes por ahí. ¿Sí? Esta integral es directa entonces. Quiero que observemos esta. Vamos a tomar esa, ¿no? Dejé fuera la diferencial. Ahí está, mire. La voy a resolver acá abajo. Vamos a resolverla hasta acá abajo, mire, en este huequito. Vamos a resolverla con verde aquí. Mire, sería una integral de x sobre 1 más x cuadrada. Debe tomar las soluciones, repito, como las soluciones que logremos, las debe de tomar como modelos de solución. Así que ponga mucha atención. Aquí yo les sugiero que haga esto, mire. Puede ponerle w también, como hemos estado trabajando, a 1 más x cuadrada. Su derivada, que es lo que se busca siempre, se busca como que una función y que la derivada aparezca ahí mismo y vea cómo vuelve a aparecer. Mire. ¿Ya vio? Nos regresamos acá y organizamos. Quedaría así. Ahí aparece el x de x. Solamente nos haría falta un ¿qué? Un 2, ¿no? Pero el 2 se lo podemos pegar. Queda 2x de x sobre ¿quién? Sobre 1 más x cuadrada, ¿no? Cambiamos de variable. Este dijimos que se queda como al margen, ¿no? Cambiamos de variable de una sola vez y queda dw sobre ¿quién? Sobre w. Y si usted busca en las fórmulas esta, dw sobre w, pues viene siendo ¿quién? Aquí queda dx sobre x. Dx sobre x, que es lo mismo que dw sobre w. Entonces es esta fórmula. Y es igual a el logaritmo natural de x. En nuestro caso va a salir ¿quién? Va a salir medio de ¿quién? De el logaritmo natural del valor absoluto de w. Tómelos como modelos de solución, ya se lo dije, ¿eh? No pierda detalle en todo lo que estamos haciendo. Regresamos a nuestras integrales y esto va a ser igual entonces ¿a qué? La primera integral, esta integral ya la resolvimos, nos salió ¿cuánto? Esto que está por acá. Aquí me faltó regresar a la variable original, no la vamos a regresar todavía. No le agregué constante por la misma razón, ¿eh? Ahorita le vamos a poner una constante a las dos, entonces quedaría un medio del logaritmo natural de, aquí queda el valor absoluto de 1 más x cuadrada.
No es necesario el valor absoluto en este caso porque 1 más x cuadrado es positivo, pero todo el mundo lo va a poner. ¿Sí? Bien, entonces vamos a nuestra solución. Esta integral, aquí está su solución. La escribimos. Quedaría 1/2 del logaritmo natural del valor absoluto de 1 más x cuadrado. Más la integral siguiente. Ya habíamos dicho que era ¿quién? La tangente inversa de x. Y lo dicho, una sola constante para las dos integrales. Miren. Aquí como que me quedó muy feito esto. Pero dice el logaritmo natural del ¿quién? Del valor absoluto de 1 más ¿qué? Más x cuadrado. Ahí dejé peor el asunto. Le dejé peor el asunto acá. Voy a tratar de corregirlo. Ya si no me sale ahí lo voy a dejar. Quedaría aquí en el logaritmo natural del valor absoluto. Mire, ahí quedó. ¿Qué le parece? Pues ahí tenemos algunos elementos más. Trate de revisarlos con cuidado. Esta explicación la debe tomar sin ninguna duda como modelo de solución para mucho más integrales. Muy bien, pues eso sería todo. Nos vemos pronto. Adiós.